Buenas noches. Antes de ir con la información sobre la grave crisis de coronavirus y con el adelanto de que se mantendrá el semáforo rojo en el Valle de México, este jueves queda marcado por la frase con la que, al fin, Donald Trump reconoce su derrota. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Thank you, God bless you, and God bless America. Ahí está la declaración que uno habría pensado llegaría desde mediados de noviembre, pero no. Pasaron 2 meses y unos días de la elección y 24 horas después de la toma violenta del Congreso, Donald Trump reconoce su derrota y garantiza que no hará nada para impedir una pacífica transferencia del poder a Joe Biden. Vamos a tener más de Estados Unidos debido a los pésimos números de contagios, de personas muertas y de saturación de hospitales. Los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México nos adelantan que se mantendrá el semáforo rojo al menos una semana más. Ya los detalles los van a dar a conocer mañana, pero nos adelantan que se mantiene el semáforo rojo en el Valle de México. Restauranteros y otros comerciantes y empresarios de todos tamaños han dicho que una semana más de cierres matará sus negocios. Aún así, los gobiernos consideran que sería un riesgo muy alto permitir esas reaperturas. Es comprensible la decisión de las autoridades y es al mismo tiempo una pena y quizá una desgracia que no se haya atendido el llamado de comerciantes y empresarios. Hablamos mucho del gobierno, pero no tanto de la canalla, porque eso es la canalla de los ciudadanos que se siguen burlando del coronavirus y que cada vez lo hacen con más altanería, con más patanería. Vamos a ver cómo reaccionó esta mujer en un autobús en Metepec, zona metropolitana de Toluca, Estado de México. Cómo reaccionó cuando le pidieron que se pusiera el cubrebocas. Trabajo en un hospital, señora, y no sabe todo lo que hay. Bájese, señor, párese, por favor. Párese, por favor. Claro que sí. No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora. Lo que usted haga con su vida no importa, señora. No me esté insultando, no me insulte. No me insulte, no me insulte. Lo que es la imprudencia. ¿Qué pasó, señora? ¿Ya ves lo que provoca, señora? Por favor, bájenla. Uno diría que es increíble, pero no. Se critica mucho, criticamos mucho a las autoridades, al presidente de la República, al doctor López-Gatell, a los gobernadores, a directores de hospitales, y se critica muy poco a personas como esta señora joven, hoy en un autobús en Metepec, que así reacciona cuando le pedían que se pusiera el cubrebocas. No se quería bajar del camión, tuvo que llegar la Policía Municipal de Metepec. Ella alegó que le habían robado su celular. Pues raro, porque estaba ella misma, tenía un celular en la mano. Al final se bajó y pues no hubo sanciones, nada por la fuerza, todo por el convencimiento, y por esa vía, pues estas personas siguen haciendo lo que quieren, y si contagian, ya vimos, les vale. Desafortunadamente no es el único caso, y les vale, les sigue valiendo, y les vale que hoy, por segundo día consecutivo, se haya roto la marca de más contagios en 24 horas.
casi 14,000 contagios en las últimas 24 horas reconocidos por la autoridad. De ese total que estamos viendo en pantalla, 13,734 reportados en las últimas 24 horas, más de la mitad se dieron en la Ciudad de México y el Estado de México, en la zona del Valle de México. 52% de esos contagios, si sumamos esas cifras que están ahí en pantalla. ¡Qué desastre! Y bueno, y el verdadero desastre y la tragedia es esta: otro día, segundo día consecutivo, con más de 1,000 personas muertas, 1,044 reconocidas por la autoridad en las últimas 24 horas, 1,044. El total acumulado, no solo se rebasaron hoy los 130,000 casos, se llegó a más de 131,000. Uno de esos se dio en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, en un campus de la UNAM. Ahí se informó que la UNAM ordenó retirar del Hospital General de Ecatepec a todo su equipo de médicos internos de pregrado, los jóvenes que están sirviendo en los hospitales. Esto, dice la UNAM, dice esta escuela de Iztacala, hasta que mejoren las condiciones de seguridad para sus estudiantes. La decisión de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala se dio a raíz del paro que hicieron médicos residentes en ese hospital en protesta por la muerte de un estudiante de medicina. De acuerdo con sus compañeros, el joven Jorge Alejandro López, tenía 23 años, se contagió de COVID atendiendo a pacientes en ese hospital, pero sin contar con el equipo de protección adecuado. Esto también es increíble, que 10 meses después sigamos viendo estas historias. De acuerdo con la versión de sus compañeros médicos, Jorge Alejandro López ingresó en diversas ocasiones al servicio de urgencias del Hospital General Ecatepec para reanimar o tomar muestras a pacientes sospechosos de COVID-19. Lo hizo a petición de sus jefes. El joven no contaba con equipo mínimo de protección. El 12 de diciembre, Jorge Alejandro se presentó en el hospital con síntomas como diarrea, dolor de cabeza, dolor muscular y pérdida del gusto y el olfato. Comentó a su superior estos malestares. Sin embargo, continuó su guardia en el hospital. 3 días después se presentó en el triaje respiratorio del hospital para una valoración médica. Se le realizó una prueba PCR para COVID-19. Al no presentar dificultad respiratoria o fiebre, se le pidió que continuara trabajando, ya que no se veía tan mal. El 18 de diciembre su estado de salud empeoró. A sus síntomas se sumó la dificultad para respirar. Al no estar listo su resultado de la prueba, el Departamento de Enseñanza le informó que considerarían como una falta si él se retiraba, por lo que el doctor ingresó a su servicio, pero más tarde se retiró del lugar. El 21 de diciembre, el estudiante reportó una saturación de oxígeno del 79%. Decidió acudir con un médico particular y este determinó que Jorge Alejandro era un caso sospechoso de COVID-19. Para ese momento, el joven ya necesitaba un tanque de oxígeno. El 4 de enero, el médico fue llevado por sus familiares al hospital donde laboraba. Aún con el oxígeno, su saturación no superaba el 65%. Durante 40 minutos, el equipo médico hizo todo por reanimarlo, pero ya era muy tarde. El estudiante murió. Horas después de su muerte, la familia de Jorge recibió, por fin, el resultado de la prueba que se le realizó 20 días atrás. Jorge dio positivo a COVID-19. El laboratorio particular que realizó la prueba trabaja directamente con el Hospital General Ecatepec. De acuerdo con la familia del médico, la placa de tórax que el joven se realizó días antes de morir mostraba ya un fuerte daño en los pulmones. Estos datos clínicos, de acuerdo con su versión, habrían sido desechados por los médicos que lo evaluaron en el hospital. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que con síntomas a la vista, como los que reportaba este joven, este muchacho, este pasante, este doctor en vías de serlo, el hospital
le ordenara que tenía que seguir trabajando ahí. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que se sigan tardando tanto los resultados? El resultado de su positivo coronavirus llegó una vez que estaba muerto. Consultamos con la Secretaría de Salud del Estado de México. Depende de este hospital, el Hospital General de Ecatepec. Nos informan que han emitido una queja contra el director del hospital, contra el doctor Héctor Fores, y contra la jefa de División de Enseñanza, María del Carmen Ramírez. Los principales motivos son ubicar a los médicos internos en áreas de riesgo COVID, no proporcionarles atención médica oportuna en caso de contagio, no darles equipo de protección adecuado y además omitir información a las instituciones educativas. ¿Por qué sigue pasando esto? Era muy difícil de explicar y de entender cuando comenzó la crisis, pero uno podría decir que era una crisis que había tomado por sorpresa al sistema de salud, que era un aprendizaje a toda velocidad, pero 10 meses después, ¿por qué sigue ocurriendo estas cosas? ¿Por qué murió así este muchacho, este joven? Y bueno, y la respuesta de la institución, finalmente la respuesta de la UNAM es retirar a sus estudiantes de los hospitales. Esta noche, luego de una reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, por cierto, hizo este anuncio. Más o menos como 200 médicos cubanos son los que esperamos que vengan especialistas para que nos ayuden a atender la capacidad que tenemos máxima en Tláhuac, que son un poco más de 200 camas. Tenemos la capacidad física, lo que no tenemos son los médicos internistas que se requieren, especialistas, y con eso nosotros vamos a poderle dar mayor oxígeno a la Ciudad de México y evidentemente a la gente que lo requiera. 200 médicos cubanos se van directo al hospital de Tláhuac a apoyar en las tareas. Es el hospital que inauguraron hace 3 semanas y donde el lunes encontramos, si usted nos vio, estos letreros en donde se advertía que ya no había disponibilidad. Ahí está el letrero, que ya no había camas. Esos mismos letreros que luego el ISSSTE aseguró que no eran oficiales y que no sabían quién los había colocado. Bueno, no sabían. Lo que sí saben hoy es que van 200 doctores cubanos, ojalá hagan bien su trabajo. Seguramente cada uno de esos doctores cubanos va a tener un debido, un adecuado, un excelente equipo para hacer su trabajo. No les van a faltar cubrebocas, no les va a faltar, en fin, como deberían ser todos, como deberían estar todos los doctores mexicanos en los distintos hospitales públicos. Van a tener el equipo y van a tener la atención que no tuvo el joven que vimos, que murió en ese hospital del Estado de México. Y hablando de cubanos, de centroamericanos, de migrantes, unos 1000 migrantes, entre ellos varios cubanos, había también haitianos y hondureños, están así. También, ¿por qué sigue pasando esto? Están así en la estación migratoria de Tapachula, en Chiapas. Olviden la sana distancia. Ya el cubrebocas, pues quien lo consigue bien, y si no, ni hablar. Y ahí siguen tratando de hacer su trámite para obtener las visas humanitarias, poder cruzar por territorio mexicano y llegar a la frontera con Estados Unidos. Algunos migrantes aseguran que llevan durmiendo ahí desde el 23 de diciembre. Al lugar tuvo que acudir la Guardia Nacional para evitar mayores problemas, enfrentamientos, en fin, imágenes de hoy en territorio mexicano en los peores días de la pandemia de coronavirus. Pero es que llevamos días aquí durmiendo desde el 23, 24, 25, 31 de diciembre durmiendo aquí y todavía no nos han resuelto el problema. Todas las madrugadas se nos agotan los dineros, los recursos se nos agotan, nos botan de los trabajos porque los jefes no entienden que nosotros estamos aquí, no me entienden, y nos pasan miles de cosas y no nos dan una respuesta, nos ponen antimotina adelante. Nosotros no somos personas violentas ni nos vinimos aquí a fajarnos con nadie, queremos una tarjetita con la gracia de Dios para poder seguir por la frontera de los Estados Unidos, más nada. I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law,
you will pay. We have just been through an intense election and emotions are high, but now tempers must be cooled and calm restored. ¿Cómo calificar estas palabras de hoy del presidente Donald Trump hablando de un atroz ataque al Congreso de Estados Unidos cuando ayer era él mismo quien estaba incitando a la gente a no permitir que el Congreso, que los congresistas de Estados Unidos hicieran su trabajo, y su trabajo era validar lo que ya estaba validado en cada uno de los estados de la Unión Americana, la victoria de Joe Biden? Hoy, dice Donald Trump, desafiaron la democracia de Estados Unidos, un atroz ataque al Congreso. Esta madrugada terminó la sesión de protocolo, que era contar los votos electorales para dar ya por terminado el proceso electoral, para dar ya como culminada la victoria de Joe Biden. Entonces, después de eso, el presidente Trump salió con estos dos mensajes, el que veíamos al inicio del programa, y con este otro, un mensaje grabado que publicó en la tarde, parecer entre presiones de su mismo partido y después de que los líderes demócratas en el Congreso pidieran su destitución, porque aunque le queden 13 días nada más, 13 días en el poder, sus opositores demócratas, por los hechos de ayer, quieren que se vaya antes el señor Trump. La policía de Washington informó que van 68 personas detenidas. Difundieron estas imágenes de simpatizantes de Trump, los que irrumpieron en el Congreso, pidieron a la gente ayuda para identificarlos y ofrecieron una recompensa de $1,000 a quien aporte información que lleve a detener a estas personas. El FBI también informó que ha abierto una investigación. Joe Biden, quien en 13 días será presidente de Estados Unidos, dio en la tarde otro duro mensaje sobre los hechos de ayer. One of the darkest days in the history of our nation. An unprecedented assault on our democracy. It was not protest. It was chaos. They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were a riotous mob, insurrectionists, domestic terrorists. The past 4 years, we've had a president who's made his contempt for our democracy. He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack. Durísimo, nada de piedad, nada de perdón, durísimo Joe Biden contra los terroristas domésticos, como los llamó, nada de llamar los manifestantes, terroristas domésticos que ayer ocasionaron, protagonizaron los hechos de violencia en el Congreso de Estados Unidos. Anoche decíamos que terminaba la jornada sin ningún comentario, sin ninguna opinión del presidente López Obrador sobre lo que había ocurrido en Washington. Hoy, temprano, le preguntaron al presidente López Obrador sobre el tema y esto fue lo que dijo. No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver, atender a los estadounidenses. Mantenemos muy buena relación con el presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden. Los días negros en el Valle de México en las últimas semanas. Por cierto, vamos a ver, antes de ir con la información de que se mantiene el semáforo rojo, vimos estas imágenes ya con semáforo rojo. Estas son imágenes de finales de diciembre, de principio de enero, la gente haciendo compras de fin de año, imágenes, eso que estamos viendo es 24 de diciembre, un tianguis de Iztapalapa. Luego por ahí tenemos las del 28 de diciembre en la zona de Ecatepec. Vimos también que esa semana de Año Nuevo la gente siguió haciendo fiestas. Este fue un ejemplo en el Valle de Chalco, ahí están, seguían las fiestas, no pasaba nada. Apenas el martes, a ver si las podemos ver,
Tuvimos estas otras imágenes, martes, la noche de Reyes, abarrotadas calles de Coyoacán, del centro histórico. Era la noche, había que salir a hacer las compras de Reyes. Bueno, siguieron los contagios, pese al semáforo rojo, siguieron las muertes, pese al semáforo rojo, y mañana es la fecha que habían anunciado la autoridad para informar si las actividades económicas en la Ciudad de México y el Estado de México se podían abrir o si se iban a mantener cerradas una gran cantidad de actividades. Si el semáforo rojo se levantaba o no, se anunciaría mañana para levantarse el próximo lunes, y podemos informar de acuerdo con datos, con información que consultamos con ambos gobiernos, el del Estado de México y el de la Ciudad de México, que permanecerá el semáforo rojo. En el Estado de México, según nos dicen, se proyecta que el cierre de actividades económicas se extienda una semana más, se extienda hasta el domingo 17 de enero. En la capital, en la Ciudad de México, siguen evaluando, aún no se determina el plazo de la extensión, pero de lo que ya no hay duda es de la decisión de las autoridades. Mañana lo anunciará Claudia Sheinbaum, lo anunciará Alfredo del Mazo. Se mantiene cuando menos una semana más el semáforo rojo. El punto principal de valoración en la Ciudad de México seguirá siendo el número de contagios. Si no bajan significativamente, pues bueno, quién sabe cuánto tiempo más se mantenga el semáforo rojo. En la tarde le preguntaron al director de promoción de la salud, a Ricardo Cortés, si tenía información sobre este tema y también de alguna manera si la Ciudad de México, el Valle de México podría pasar a semáforo naranja, y de alguna manera adelantó esto que le estamos confirmando. Yo creo que no. Siendo personalmente, como lo preguntó, yo creo que no. Yo creo que continuará en rojo. Lo que estamos observando con una ocupación hospitalaria de más del 80%, difícilmente pudiera reducir lo suficiente los indicadores del semáforo como para bajar a 31 puntos, que es el límite que se tiene para estar en naranja. Así que se mantendrá el semáforo rojo en la zona conurbada del Estado de México y en la Ciudad de México, cuando menos una semana más. Hemos visto esta semana aquí en el programa el clamor, el grito desesperado de los restauranteros para que los dejen trabajar. Eso no ocurrirá cuando menos una semana más, pese a este grito que lanzaron hoy. O abrimos o morimos. Abrimos O morimos. Abrimos o morimos. Abrir o morir es una realidad. Es una realidad de la industria en general, no de Sonora Grill. Para todos los que somos restauranteros, desde el puesto de tacos, ¿no?, hasta el restaurante más sofisticado de esta ciudad, y el oxígeno se acabó. La manifestación no es dramática. Abrir o morir resume la disyuntiva que atrapó a miles de restaurantes de todos tamaños en el Valle de México. Todos cuentan pérdidas. Por eso, todos los sobrevivientes esperan abrir sus puertas el próximo lunes en el Valle de México, a pesar del semáforo rojo, pero ahora como actividad esencial. ¿Es eso o desaparecer ahogados por el coronavirus? Hemos sido reconocidos como estos grandes generadores de empleo y grandes generadores en el motor económico de este país. Somos una de las industrias que más empleos genera en este país. Y por ello considero que deberíamos ser esenciales. La gente necesita empleo, la gente necesita tener ingresos familiarmente. Según cifras de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, a finales de 2019 había cerca de 60,000 establecimientos en el Valle de México. Hoy, entre 13,500 y 15,000 han cerrado sus puertas por el coronavirus y 90,000 personas han perdido su empleo. La cadena Sonora Grill, por ejemplo, dedicó todo el dinero destinado a su plan de expansión a sostener 38 unidades y 3,300 empleados.
Pero todo tiene un límite y parece que ya llegó. En una carta abierta publicada hoy, más de 500 empresarios del sector se dirigen a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Les piden ser considerados actividad esencial para abrir sus negocios, con expresiones que son síntesis de su desesperación. Este es un llamado de auxilio, nos estamos extinguiendo. Tenemos el agua hasta el cuello. Si algo queda claro es que o abrimos o morimos. No es un capricho, que no es porque queremos ganar dinero. Hoy no, nuestra pretensión no es ganar dinero, es sobrevivir. Y nuestra única intención es conservar los trabajos que ofrecemos y no tener que recortar plantillas. ¿Abrimos o morimos? ¿Cuántos de estos restaurantes sobrevivirán una semana más cerrados? Anoche vimos imágenes de cómo estaba la morgue del Hospital General Regional 72 del Seguro Social en Tlalnepantla, en el Estado de México. Informamos que las morgues en ese y otros hospitales comenzaban a llenarse por la falta de certificados de defunción en el Estado de México, y el Seguro Social nos dijo que gestionan ya junto con el gobierno del Estado de México que se otorguen más certificados de defunción, dado el aumento de decesos. El Seguro Social aclara que no hay una situación de saturación de cuerpos. Dicen que al menos en ese hospital de Tlalnepantla tienen solamente 2 cuerpos con más de 48 horas de estancia. Nosotros vimos otra cosa, pero bueno, dicen que en promedio los cuerpos no permanecen más de 24 horas en ninguno de los 10 hospitales del Seguro Social en el oriente del Estado de México. ¿Cómo va la vacunación? La Secretaría de Salud informó que hoy se aplicaron 4.444 vacunas. Con esto se llega a 58,000, poco más de 58,000 vacunas. Y hablando de vacunas, hoy se llevó a cabo una reunión entre los gobernadores e integrantes del gobierno federal, encabezados por la secretaria de Gobernación y por el secretario de Salud. En la reunión dieron a conocer el calendario de entrega de vacunas para las próximas semanas. La Ciudad de México va a recibir el mayor número de vacunas. Estamos viendo en pantalla cuántas van a recibir. Ahí está, en estas fechas. Es el total, por lo que hace a la Ciudad de México un promedio mucho más alto que el que se tiene actualmente. El Estado de México será el segundo estado con el mayor número de vacunas. Va a recibir poco más de 6,000 vacunas diarias. Y el tercer estado que más recibirá será Jalisco. La primera semana poco más de 4,000 y las otras 2, 3,700 y 3,343. El subsecretario López-Gatell apareció ahora, estaba de vacaciones en Oaxaca y ahora apareció en Argentina. Por la mañana el presidente López Obrador dijo que viajó a Argentina para conocer cómo se estaba aplicando la vacuna rusa, la Sputnik 5, y para ver la posibilidad de adquirirla en México. Por la tarde, en un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que en este viaje el doctor López-Gatell se reunió, y ahí está la imagen, con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, con la secretaria de Salud de ese país, para conocer el marco regulatorio y el proceso de compra de la vacuna rusa y el acuerdo que existe para la producción y distribución de la vacuna de AstraZeneca. Y para eso mandaron, no al canciller Ebrard, no a un funcionario administrativo, mandaron al doctor López-Gatell en los peores días de la pandemia. Y a propósito de Argentina y de cómo están las cosas allá con las medidas restrictivas por coronavirus, los medios más importantes de aquel país, el Clarín, La Nación, informan que el día de mañana el presidente Alberto Fernández va a firmar un decreto para dejar que cada entidad, el equivalente a cada estado en México, decida qué medidas tomará respecto a la pandemia. Aseguran que el decreto incluirá una restricción de tránsito de 11 de la noche a 6 de la mañana, pero ya la capital de Buenos Aires y otras regiones como Mendoza y Córdoba aseguran que no van a acatar esa restricción. Allá también están en lo suyo. Y donde se le están complicando las cosas a Morena es en Guerrero. La Fiscalía de ese estado informó que reabrió una investigación contra Félix Salgado Macedonio, quien supuestamente va a ser el candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Esto por el delito de violación, una denuncia que se abrió contra él en mayo de 2016.
y ahora la reabren, casi 4 años después. La Fiscalía informó que revisa la carpeta de investigación para determinar si procede o no la acción penal en contra de Félix Salgado Macedonio. La Fiscalía informó también que investigará cómo procedió el ex fiscal de Guerrero, Javier Olea, porque era el único facultado para echar a andar la investigación. Van a investigar si fue omiso o qué fue lo que hizo o no hizo. Hoy le preguntaron a Félix Salgado sobre esta acusación, dijo que no haría comentarios, lo que sí dijo fue que él está tranquilo, que esto no pone en riesgo su candidatura. ¿Qué opina usted sobre la campaña en su contra para quitarle la candidatura? No hay ninguna posibilidad. Yo llamo a todos mis compañeras y mis compañeros y a los del Fuego Amigo a que veamos con altura de miras el proyecto que viene. El proyecto no es de Félix, es un proyecto de Morena, es un proyecto de la Cuarta Transformación, no es mío, no soy yo, es la aspiración del pueblo de Guerrero, que no pongamos en tela de duda la honorabilidad de Morena. Morena ya definió, Morena ya decidió. Violación es una acusación muy grave contra Félix Salgado Macedonio. ¿La va a poder resistir? Hace unos momentos la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena aprobó iniciar una investigación de oficio contra Félix Salgado. Van a revisar cuál es el estatus de esta acusación por la supuesta violación a una mujer en 2016. Morena dice que van a investigar respetando el debido proceso. Bueno, pues ni hablar. Se habla de que vienen otras acusaciones contra Félix Salgado. Qué cosa la selección de candidatos de Morena en algunos estados. El presidente López Obrador anunció esta mañana que promoverá una reforma para eliminar dependencias y organismos autónomos que, según el análisis de la presidencia, no hacen más que dobletear funciones. La propuesta del presidente es que otras dependencias absorban esas funciones. Puso 2 ejemplos. Uno, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pudiera ser absorbido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y 2, que las funciones de el INAI, el Instituto de Transparencia, las haga, imagínenlo, las haga la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación. El presidente dijo que el lunes se reunirá con su gabinete para pedirles que hagan un plan para poder aplicar esta reforma administrativa. Javier. Ciro, de regreso les voy a decir qué me parece el nuevo presidente de Cruz Azul. Hoy fue dado a conocer. Y regresan las visitas a la Casa Blanca con Joe Biden cuando tome posesión por parte de los equipos profesionales de Estados Unidos. Regresamos con eso. A él sí lo van a ver, a él sí lo van a visitar. Regresamos con eso y con una pregunta. Si quieren participar, bienvenidos en nuestras redes sociales. ¿Es censura o es un acto elemental de respeto a las libertades y a los derechos de millones de personas lo que han determinado Facebook, Instagram y Twitter con Donald Trump? ¿Quién tiene la razón? ¿Mark Zuckerberg o Andrés Manuel López Obrador? Volvemos con esto. El presidente López Obrador criticó duramente la decisión que tomaron Facebook, Twitter y también Instagram de bloquear los mensajes y las cuentas de Donald Trump después de los hechos violentos de ayer. No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face. No estoy de acuerdo con eso. No acepto eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. Entonces no pueden haber retrocesos. ¿Cómo se va a censurar a alguien? La cuenta de Twitter de Donald Trump ya fue reactivada, pero sus cuentas de Facebook y de Instagram permanecen suspendidas y así seguirán, según lo explicó el propio fundador, cabeza y guía de Facebook, Mark Zuckerberg.
Los impactantes eventos de las últimas 24 horas claramente demuestran que el presidente Donald Trump intenta usar el tiempo que le queda en el cargo para socavar la transición pacífica y legal de poder. En los últimos años, le permitimos al presidente Trump utilizar nuestra plataforma consistente con nuestras reglas. Lo hicimos porque creemos que el público tiene el derecho al mayor acceso posible al discurso político, incluso al discurso controvertido. Pero el contexto actual es fundamentalmente diferente. Involucra el uso de nuestra plataforma para incitar la violencia contra un gobierno elegido democráticamente. Creemos que los riesgos de permitir que el presidente siga usando nuestro servicio durante este periodo son demasiado grandes. Por ello hemos extendido el bloqueo a sus cuentas de Facebook e Instagram de manera indefinida, al menos durante las próximas 2 semanas, hasta que se complete la transición pacífica del poder. ¿Es censura o es protección, defensa a una sociedad ante las mentiras y los llamados a la violencia? ¿Qué es? ¿Quién tiene razón? ¿Mark Zuckerberg o Andrés Manuel López Obrador? Gracias por sus comentarios. Se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo.